Bueno, hermanos, continuando con esta lección y después de haber visto todas esas consecuencias tan serias que vinieron desde la transgresión de Adán y Eva y que el resto de la humanidad hemos venido lidiando con ello, otra de las consecuencias serias es que desde ese día, cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, quedó fuera del acceso del árbol de la vida. Era un árbol que conservaba al hombre físicamente bien, no existía la vejez, la enfermedad, la muerte, ni nada de estas cosas, pero desde ese día quedamos expuestos a que estos nuestros cuerpos físicos en los que habitamos quedaran en el proceso de deterioro, en el proceso de muerte cada día. Como dice allí el relato, nuestro cuerpo exterior está pereciendo, dice una versión, o nuestro cuerpo exterior se va desgastando. Y bueno, tenemos otras palabras que describen lo mismo. Nuestros cuerpos físicos cada día están en su proceso de vejez, ¿cierto? Todo colapsa y todo va muriendo. Tuve la bendición de volver a encontrarme con mi mamá el año pasado, la hermana Mercedes, cumplió 90 años. Y claro, después de casi 2 años y medio, la vi un poco más deteriorada, más viejita, y esa era la realidad. Y todos nosotros, ¿no?, nos encontramos en ese proceso. Nadie escapa absolutamente a ese proceso de la vejez, y es otra de las consecuencias. Vivimos en un cuerpo mortal que cada día perece más, se va muriendo la capacidad mental, la capacidad visual, la capacidad del oído y todo el resto de los sistemas. Por eso, como dice el texto, el apóstol Pablo habla de eso. Es esa realidad del cuerpo que se deteriora a medida que la edad va pasando. Es una realidad innegable. El hombre ha trabajado, invertido millones y millones y millones de dólares para detener este proceso, pero es imposible, porque después de la expulsión quedamos expuestos al deterioro físico, como todos sabemos. El cuerpo es mortal y sufre increíblemente el deterioro de los años. Yo a algunos de mis hermanos los veo conservados, jóvenes, posiblemente algunos me ven en estos 2 años y casi medio que pasaron un poco más viejo, pero por supuesto en el interior más joven. Y en este proceso, dentro de nuestro interior, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, que dice, está hablando de que todo lo que se ve, el cuerpo es temporal, pero también dice, nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se está deshaciendo, está pereciendo. Todos, hermanos, amigos, todos tenemos un aguijón de la carne. ¿Quién no tiene un aguijón? Pablo tuvo un aguijón que no se le quitó y tuvo que sobrevivir con ello, y posiblemente era un aguijón físico, una enfermedad, alguna situación. Y todos tenemos algo, cada uno lo sabe, y tiene que lidiar con eso, por supuesto. Pero también, hermanos, por eso en el interior nuestro hay algo que espero yo y Dios también, sobre todo Dios, que estemos gimiendo dentro de nosotros mismos para un mejor cuerpo. Gemimos deseando ser revestidos cuando partamos de este mundo y nos quedemos en ese cuerpo físico que se deteriora, se envejece y se muere. Pero en el interior del espíritu hay ese sentimiento, ese sentido que anhela el espíritu, no morir y tener otro cuerpo, o el cuerpo renovado, transformado, como efectivamente lo llevará a cabo dentro del plan y dentro de la promesa maravillosa nuestro Señor Jesucristo con nuestros cuerpos. Por eso gemimos, ¿no?
Los que estamos en este tabernáculo físico, en esta casa mortal de barro, gemimos con angustia. ¿Por qué no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida? Todo el mundo, habrán excepciones, que se aferran a la vida, que cuidan el cuerpo, que no quieren enfermarse, que no quieren envejecerse, muchos sufren con eso. Pero el cristiano tiene esta revelación que lo anima tanto, que lo consuela tanto, que es cierto, el cuerpo se deteriora, ¿no? Se envejece, pasan muchas cosas en el proceso del envejecimiento o del cuerpo que está muriendo, pero hay ese sentir de anhelar el no quedar desnudo eternamente, porque todas las almas que están en el Seol están desnudas, no tienen cuerpo, murió, pero muchas de ellas murieron sabiendo que van a ser vestidos de nuevo con otro cuerpo, y eso es lo que nos consuela. Por eso el mensaje también tiene esa consolación, ¿no? O sea que así será. Ni la muerte ni la vida nos podrá separar, y Dios no va a permitir que su plan maravilloso se frustre con aquellos que hemos creído en Él. Dentro de nosotros mismos anhelamos ser revestidos de inmortalidad, esa inmortalidad que experimentaron y vivieron nuestros primeros padres. Gemimos ser libertados de esta condición, porque la vejez a veces es dolorosa, triste, nostálgica, nos trae sentimientos muy fuertes, como les comentaba, ¿no? Pero bueno, así es la verdad. Gemimos dentro de nosotros mismos, también dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 23. Otra consecuencia del pecado es la ruptura, hermanos, con su prójimo, con Dios, consigo mismo, con el prójimo. Y es verdad, la familia ya en el jardín, de alguna manera, sufrió una fractura, ¿cierto? Y de ahí en adelante lo mismo. Y después empezó el hombre a matar al hombre, a ir contra su prójimo, a odiarlo, a envidiarlo, a hacerle mal, a hacerle daño, ¿cierto? Vino la iniquidad entre toda la familia humana, la crueldad que hasta el día de hoy lidiamos. Y esto nos muestra, hermanos, que cuando el hombre también, después de ese acto violento, en el sentido de desobedecer a Dios, porque fue un acto violento contra la divinidad, comenzó el hombre a tener problemas con la familia. Hoy lo vemos de una forma más vivida, los padres contra los hijos contra los padres. El afecto fraternal se ha perdido, el afecto natural, los hermanos contra los hermanos. ¿Y qué diríamos de aquel que no tiene su núcleo familiar o que no es del núcleo familiar? Peor, ¿no? El mal trata de una forma terrible con el prójimo, es una realidad. Y todos faltamos de alguna manera en eso. No somos como lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor quiere que hagamos con el prójimo. Aún los cristianos no tratamos bien a veces a nuestro prójimo, a nuestros hermanos espirituales, a nuestros hermanos físicos y al vecino y al otro. Aún lidiamos con eso. Nos tocó y nos toca a toda la especie aceptar eso. Y por eso tenemos que mirar pues todo lo que vino también como consecuencia de eso. La moralidad se fue al piso. El hombre era un ser puro en el jardín, ¿no? Puro, sin mancha alguna, sin mal alguno, pero después de eso también entró. Y Pablo explica
en la carta a los Efesios lo que sucedió, y cualquiera diría que está describiendo la condición humana en los días del Imperio Romano, cuando vino Jesús, pero no, realmente él está describiendo lo que sucedió inmediatamente después del jardín. Y por eso dice, en ese texto que yo personalmente lo he repetido en este lugar, en este recinto, en este sitio de reunión muchísimas veces, porque describe la realidad que empezó a suceder desde la expulsión hasta el día de hoy. Y Pablo le decía a los efesios, como nos diría a nosotros hoy los colombianos cristianos, que nosotros antes de ser cristianos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al diablo, ¿cierto? Como dice la Escritura, siguiendo esta corriente de maldad, de inmoralidad, de descomposición, de falta de valores, de falta de respeto y de todo lo que hasta el día de hoy vivimos. Y dentro de lo que quiero resaltar, también vino esa condición que los hombres empezamos a vivir solamente en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por eso nos constituimos en hijos de ira, o sea, hijos que merecíamos la ira de Dios. Eso es lo que significa, hijos de ira. Lo mismo que los demás decía Pablo en cuanto a hacer la comparación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Y bueno, Pablo también describe, hermanos, cómo o qué pasó con el pecado. Vuelvo y repito, que esto no solamente sucedió en los días del Imperio Romano, porque Pablo está hablando aquí y escribiéndole a los hermanos en Roma, y está dando como un diagnóstico de cómo se encontraba la sociedad romana en los días de Jesucristo y de los apóstoles, pero era la misma condición que se encontraba en los días de Enoc. Enoc, como todos sabemos, ¿no? Toda la descendencia de los hijos de Dios, ¿no? Sed, Enos, Enoc, Mahalalael, Jared, Lamec, Matusalén, Noé en esa misma condición, ¿no? Que dice claramente que como los hombres empezaron a desobedecer a Dios después inclusive del diluvio, no usaron su ingenio y toda esa imagen de Dios que nos fue concedida, al contrario usaron todas esas virtudes, toda esa semejanza con Dios para hacer lo contrario. Y por eso dice claramente que los hombres empezamos a hacer cosas que se describen como toda clase de injusticia. Y dice muchos pecados allí que todos podemos leer, ¿no? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, etcétera, ¿no? Y también no solamente rechazaron a Dios, sino como dice la última parte de este pasaje, que el hombre se complace, disfruta, quiere estar haciendo lo malo. No solamente hacen estas cosas que merecen la muerte, sino que también se complacen haciéndolas. Es decir, creen que está bien, creen que es la normalidad, que eso lo hace todo el mundo, que no es extraño. Pero además de eso también encontré esta atrocidad, estas atrocidades que han sucedido en el planeta, y solamente me voy a referir de forma muy general a lo que sucedió en el siglo pasado. La mayoría de los que estamos aquí somos del siglo pasado, siglo XX. Hay unos pocos que son de este siglo, el siglo XXI, ¿no? La mayoría somos del siglo XX. ¿Qué pasó? Bueno, alcanzan a leer seguramente. China, en purgas y grandes asaltos, en la revolución cultural que tuvo China, entre el 1958 y el 61, mató a 78 millones de prójimo. Rusia 23 millones entre el 32 y el 39. Alemania entre el 39 y el 45, 12 millones. El Congo entre el 86 y el 1908, 8 millones. Japón 5 millones entre 1941 y 44. Y bueno, todo el resto de lista. Millones y millones. El hombre matando a su prójimo.
porque se rompió la relación entre el hombre y el hombre por la tragedia del jardín del Edén. ¿Y qué diríamos de antes del siglo XIX hasta el siglo I de la era cristiana? ¿Y qué diríamos de antes de la era de Cristo, que empezó, como dijo bien Moisés en Génesis capítulo 6, que la tierra se llenó de violencia, la muerte, la guerra, el matar al hombre, el matar a su amigo, a su prójimo, a la familia humana, ha sido una de las terribles consecuencias también por el rompimiento que sucedió en el jardín del Edén en cuanto a el amor al prójimo, y más bien lo que sucedió fue el odio al prójimo. Muchos de estos países causaron atrocidades, ¿cierto? Atrocidades. Porque claro, también estaba rota la relación con Dios. El mundo caído alrededor de nosotros es otra consecuencia. Cada generación es perversa. Cada generación ha sido perversa, impía, desobediente, desleal, que ha tenido una clase de vida de acuerdo a todas las descripciones que en el comienzo de la lección se dieron. Corrompida, cada generación ha sido corrompida. No hay una generación, seguramente en la historia de la humanidad, que haya vivido conforme a la voluntad de Dios. Por ahí hubo una generación en los tiempos de Josué, cuando conquistaron la tierra, que más o menos hacían la voluntad de Dios, pero no creamos que eran tan obedientes. El mundo, hermanos, no ha cambiado. Estamos en un mundo caído, desde el Génesis capítulo 3 en adelante, por no decir desde el 2. También podríamos decir todo lo que sucede en el mundo. Paradójicamente, los adelantos, los desarrollos, el éxito del hombre en la industria, en tantas otras cosas, ha traído tragedias y tragedias y tragedias. Y tenemos que lidiar también con eso. Es parte de lo que llamamos entró la muerte. Entró la muerte. Y la muerte es parte de todo eso. Y el hombre es participante de todas estas cosas. El hombre que fue expulsado del jardín del Edén. ¿Qué debemos hacer? La Biblia habla de hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y esto podríamos aplicarlo a cada generación que ha sucedido o a que ha existido en la tierra, desde Adán y Eva fuera del paraíso, la generación de Abel, de Caín y de todos los demás, y después del diluvio, y después en la ley de Moisés, los pueblos paganos, hermanos, y aquellos que iban creyendo en Dios tenían que comportarse sin mancha. Seguramente muchos lograron procurar de alguna manera, hasta cierto límite, lograr vivir agradablemente a Dios, pero no de manera perfecta, porque Pablo bien lo dijo, que no ha habido justo en la tierra que haya podido vivir sin que Dios lo tuviese que juzgar. Aquella persona no hubiera necesitado del sacrificio de Cristo, cosa que ningún ser humano puede decir que no necesita el sacrificio de Cristo. Yo estoy hablando del hombre como tal, no del niño. Entonces, como dice la Escritura, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta justicia? Es parte de la muerte. Entró la muerte, que es como una dimensión, como un sistema
que no era el mismo que sucedía en el jardín del Edén. Y como dijo Juan, que siempre debemos considerarlo como una revelación escalofriante, miedosa, que el mundo entero está bajo el poder del maligno, como dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que no lo apunté ahí. Bueno, así lo había apuntado. También hubo una consecuencia, hermanos, como decía anteriormente, de pronto me adelanté, del hombre con el mundo, porque la abundancia de cosas difíciles y dañinas, todo lo que ha tenido que ver con el sudor y trabajo requeridos, los dolores de parto, el engaño, las mentiras abundan, la maldad es multiplicada cada vez y tenemos que lidiar con un mundo impío, perverso, corrupto. La mayoría de la sociedad humana es desobediente. Nosotros, los cristianos, entramos recientemente al reino de Dios y estamos procurando agradar a Dios, esforzándonos mucho, pero para eso tenemos que tener un alto nivel de conciencia de lo que significa amar a Dios de verdad, de lo que significa la salvación, de lo que significa lo que se está acercando cada día más, que es el juicio final, que es ya la eternidad y cada uno a su destino, procurada por cada uno mismo, porque como dice el dicho, hermanos, cada uno es arquitecto de su propio destino, no solamente en la tierra, sino también de su destino eterno, que es el más serio. A la gente le va muy mal aquí en la tierra, mucha gente, no está contenta con nada, porque claro, nunca han conocido el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo algo extraordinario: he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. ¿Quién puede decir eso con tal claridad y con tal asumir esa realidad? No, ni siquiera los que están relativamente bien, en comodidad, que no tienen tantos problemas, pero no están contentos porque quieren más, no están satisfechos. ¿Qué les hace falta? El enfermo tiene que aprender a estar contento. Pablo tuvo que estar contento con su aguijón, en abundancia, en escasez, persecución, en muerte, en peligros. Está contento, pero eso es algo que todavía está ahí, esa meta, ese logro, ese propósito, ¿no? Tenemos que lidiar con todas estas cosas. Bueno, en Hebreos 2, capítulo 6, traje este versículo porque esto tiene que ver inicialmente refiriéndose al hombre, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este pasaje es interesante, que requiere más adelante mucho más estudio. Y se está refiriendo a Génesis 1 y 2, ¿o no? Claro, Dios hizo al hombre un poco inferior al ángel. El ángel está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, pero puso al hombre para que fuera el rey de la creación, para que sometiera todo, pero por el pecado no lo logró. No hay un pasaje, hermanos, que diga ordenadamente todas las consecuencias del pecado, sino en diferentes pasajes regados en el relato divino, en la palabra. Por eso en la diapositiva siguiente nos dice algo importante. Entendiendo todo este panorama, todo este diagnóstico, todo esto que hemos visto, una revisión general, ¿en qué mundo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué consecuencias tan serias y tan duras? Este mundo está caído y no va a levantarse, no se va a levantar, está destinado a perecer. Romanos 8, el apóstol Pablo dijo: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
Todo perdió valor después de la caída. Por eso quedó, como lo dijo Moisés en el capítulo 8, mientras la tierra permanezca. Y Pedro dijo, la tierra va a ser destruida, quemada y desaparecida. Todo quedó en vanidad, ¿no? Todo esto por la caída. Pero la revelación también dice que la creación, ¿cierto?, signifique lo que signifique, porque también es un pasaje difícil, muy difícil. Pero dice que la creación gime, porque la creación, todo lo que existe, quedó manchado por el pecado del hombre y del ángel seguramente. Por eso en Cristo se reconciliaron las cosas que están en el cielo y en la tierra. Pero no fue, hermanos, el mismo mundo, la misma creación antes del pecado. Antes del pecado todo era absolutamente perfecto y glorioso. Paraíso creado por Dios para el hombre, y esto se va a llevar a cabo. Pero no fue. Y nos describe como si la creación y todo gimiera también, gimiera. Muchos creen que la tierra y todo lo que existe hoy que vemos, por supuesto, es eterno, no. Quedó manchado, desvalorizado, deteriorado. Y también como que anhelara liberarse de todo. Es muy difícil explicar ese pasaje, pero signifique lo que signifique, como que lo anhela también, ¿no? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué significa eso? Hay varias interpretaciones interesantes, las cuales no me voy a referir aquí. Aquí tendrán a mi hermano Germán que pueda de alguna manera describir eso, o cualquier otro hermano, el hermano Jaime o cualquier otro, porque es un pasaje. Pero dice eso, que la creación gime también, gime a una, y que está en dolor de parto. Cuando están dolores de parto es que va a venir algo mejor, ¿cierto? Que va a pasar algo, que viene un mundo mejor. Pero las implicaciones de la caída, hermanos, después de todo eso, ¿cuáles son las implicaciones de toda esa realidad que acabo de describir en la lección de forma general? Que el hombre sin Dios está, como diríamos coloquialmente, fregado, nada que hacer. El hombre no puede encontrar a Dios por sí mismo no lo puede encontrar. El hombre es inclinado al mal, La sociedad tiende a declinar, a cada día ser más perversa y corrupta, como estamos viviendo en estos tiempos modernos. Es algo miedoso lo que se está viniendo, lo que ya es. Pero ¿qué será en un año, en 5 años, en 10 años? Que se está institucionalizando la maldad, el pecado, todo lo contrario a lo que Dios dice. La familia, el matrimonio, el aborto y todas estas cosas que están en el mundo. La moralidad. El civismo, no hay civismo, sobre todo en la gran mayoría de las naciones llamadas subdesarrolladas, y en las desarrolladas también. El orden, el amor, la caridad con el prójimo está perdido. Entonces el hombre inventa filosofías, sistemas de gobierno, ciencia, que son limitados y generalmente malvados. El hombre ha procurado, después de la caída, después de la torre, crear un mundo mejor, un sistema para que los hombres vivamos como en el paraíso, algo parecido, pero el hombre no ha podido, y se ha inventado una cantidad de cosas. Por eso la relevancia de estos desafíos modernos. El hombre ha tratado de explicar el conflicto interno entre nosotros mismos por medio de la psicología, por medio de la sociología, por medio de las filosofías y tantas otras cosas, pero el hombre no lo puede explicar y no puede satisfacer
las respuestas que da la ciencia y el hombre mismo por lo limitado de su capacidad. No puede. Y por eso el hombre explica el sentido que el mundo mismo no es como debería ser. La gente, por eso hoy no, estamos mal y tenemos que cambiar, tenemos que hacer un mejor mundo, un mejor país, y entonces empiezan los sistemas y las ideologías, ¿cierto? ¿Y cómo podría Dios permitir que esto siga sucediendo? El hombre hace ese tipo de preguntas y descarta la justificación. Es simplemente natural el pecado, eso es normal. Hoy estamos en otro tiempo, en el progreso, y si usted no acepta la realidad de la moralidad nueva, o más bien de la inmoralidad perversa y corrompida, pues usted está out, y usted entonces no va con el orden de los tiempos. Y entonces explica el mal que llena todas las noticias de la historia, porque todas las noticias son tragedias, homicidios, violaciones, vejaciones, cosas horribles que escuchamos todos los días, que leemos, y trata de darle, hermanos, una posible solución a los problemas del mundo, y crean de alguna manera pesimismo del futuro y del mundo, porque claro, cada uno dice, sí, el mundo está mal, pero vamos a procurar hacer algo, y confía en los sistemas humanos. Por eso, el hombre que ha hecho, tratando de resolver la problemática que tenemos toda la sociedad humana desde la caída, con todas estas consecuencias tan serias, entonces estaba tratando de resolver con sistemas humanos, la monarquía, es un gobierno humano. ¿Para qué? Pues para que todos aquellos que estén bajo esa monarquía vivan en un mundo ideal, un mundo donde todas las necesidades sean satisfechas, donde toda la gente que vive bajo ese rey, pues entonces sea una sociedad parecida un poquito a como vivió seguramente Adán y Eva en el paraíso. Eso no es verdad, porque la monarquía y el resto son personas de segunda clase. Si no pertenecen a esa familia o cercanos, pues siempre estarán allí como sufriendo muchas cosas. O la dictadura, que son los diferentes modelos políticos que han gobernado este mundo, creados por el hombre para tratar de solucionar toda esta problemática. Y esta es una tragedia, la dictadura, que se vivió mucho en el siglo pasado, y que hoy hay dictaduras recientes. Un hombre haciendo su propia voluntad por encima de el bienestar, no de los derechos, porque ese término también tiene mucho que hablarse de los famosos derechos que habla la gente. Tengo derecho a abortar porque es mi cuerpo. ¿De derecho? Eso se lo inventó el hombre, es una falacia horrible del diablo, sabiduría del diablo. Imagínense que tiene derecho a matar una vida. Puede tener derecho a su cuerpo, pero no al cuerpo que está dentro de él. Puede hacer lo que quiera con su vida, pero no con la vida que ya vive en su cuerpo, en el caso de las mujeres. Y todas las naciones la aportan. La dictadura es perversa. El comunismo, que está asediando el mundo por agendas políticas que el mundo tiene oscuras. Yo no sé qué es lo que hacen, pero uno escucha y dice, uy, gracias sean dadas a Dios que estamos en el reino de Dios. ¿Qué significa el comunismo en términos generales? Propiedad pública. Todo es del Estado. Y entonces el Estado es el que hace todo y es el papá Estado. Una perversión. ¿Trae justicia social? No. Ahí vemos a China, que es un poder militar es un comunismo con capitalismo abrumador, pero los 1.500 o 1.400 chinos, 1.000 andan en la miseria. El gobierno, y el socialismo, también propiedad pública. Y la distribución, eso es lo que escuchamos. Ah, no, la igualdad, y entonces vamos a distribuir mejor. También falso. Nunca traerá justicia verdadera. O el capitalismo, mercado libre, sin restricción. Sí, pero los más poderosos destruyen a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas, a la persona que quiere, porque el capitalismo también es abrumador y no trae verdadera justicia. O la democracia, la democracia es el mejor modelo que ha llegado a la sociedad humana, sí,
Y si gana un candidato con el 51% y el otro candidato o la otra propuesta pierde con el 49%, ¿cómo queda la sociedad? ¿Contenta? ¿Satisfecha? Por supuesto que no. Sistemas humanos que no aplican y que nunca traerán el mundo ideal que se perdió en el paraíso. Nunca. Injustos, inclusive malvados, perversos. Por eso, de alguna manera debemos los cristianos tener esa bendición, esa satisfacción de pertenecer al gobierno de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Bueno, la solución a las consecuencias de la caída, ¿cuáles son? Porque el hombre no puede solucionarlo, como hemos visto. Dios y el hombre perdieron la relación, quedó rota la relación por el pecado, pero la causa por la cual se rompió la comunión con Dios fue por el pecado. Y Cristo pagó la culpa. Ahí está la solución. Y por medio de Cristo el hombre puede volver otra vez a la relación con Dios, la comunión, ¿no? A tener a Dios de nuestro lado, hablándonos, enseñándonos, bendiciéndonos. El hombre con él mismo. ¿Qué conflicto? ¿Cómo hago para solucionar mi problema interno? La solución, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. Porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? En esto sabemos que somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu, no a nuestro espíritu, sino con nuestro espíritu. Y el que es guiado por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios. Solucionado. Entonces yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y Él me dice lo que, para poder yo ser victorioso en ese gran conflicto interno. Y voy venciendo, voy venciendo. Por eso Pablo dice, bueno, el que hurtaba, no hurte. El que miente, no mienta. Quite la ira, los celos, los pleitos. Nos va guiando. Llénese de la palabra. Huye de esto, huye de aquello. Ninguna sociología o psicología, por más desarrollada que haya logrado el hombre, dice lo que dice la palabra de Dios en cuanto se le ese problema. El rompimiento con el prójimo, Jesús lo dijo. Ámese a sí mismo. Y si usted se ama a sí mismo, entonces usted va a amar a su prójimo. Pero ¿cómo lo dijo el Señor? Amad a su prójimo como a sí mismo. Pero como ya está solucionado el conflicto de uno, entonces ya uno puede de verdad amar a su prójimo. Que yo no sea causa de daño, de mal, de tragedia a mi prójimo. Al contrario, que todo lo que dependa de uno sea para el bien del otro, aún a costa de perder uno cosas, de quitarse uno cosas, de amputarse uno cosas. Y en hombre con el mundo, porque no tiene conflicto, este mundo perverso, cochino, sucio. ¿Y qué dice el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué dice? Que seamos luminares, que seamos la sal, que seamos la luz del mundo, en un mundo perverso. Y entonces uno, en ese sentido, encuentra la solución a estas consecuencias. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que brillemos como lumbreras. Y cuando dice allí que como la luz de los planetas, verdaderamente. Entonces, solucionado eso. Ahora, para finalizar, ¿cuál es el plan definitivo?
después de toda esta descripción. Pablo lo dijo. Y como dije anteriormente, hay algunas cosas muy interesantes que hay que seguir. Lo que está en amarillo es lo que quiero resaltar. Pues tengo por cierto, dijo Pablo, a pesar de toda esta realidad tan oscura, tan tenebrosa, miedosa, que las aflicciones del tiempo presente, que lo que esté pasando, sea lo que sea, no son comparables con la gloria venidera. No son comparables. Por eso no nos desgastemos tanto. Hay hermanos a veces que entran en conflicto hasta por política. Por política, así. Porque el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, como dice allí, que toda la creación gime a una, como decía anteriormente. Pero en lo resaltado dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción completa y total, la adopción plena, la redención de nuestro cuerpo que se está muriendo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, ¿a qué esperarla? Pero si la esperamos con paciencia, como dice allí, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos y llegará en el momento de Dios, no en el nuestro. Hermanos, Dios nos está diciendo, este mundo está caído. Aquí el mundo ya no tiene esperanza en el sentido de que va a haber un mundo aquí en la tierra glorioso, no. El gemir y el sufrimiento y la descomposición y ya aún el envejecimiento del planeta nos debe decir con estos textos que este mundo no es nuestro verdadero hogar. El hogar celestial nos está esperando, solamente es que sigamos preparándonos y caminando hacia él y sabiendo que la solución de toda la problemática que se suscitó desde la caída, la solución está en Cristo. En Él está todo. En Él somos plenos y completos, como dijo Pablo en la carta a los Colosenses. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Señor los acompañe y hasta la próxima.